The state government will hold an inquiry into a spate of suicides among fly-in, fly-out workers. A parliamentary committee will examine the issue after a push by the Labor Party. In the past 12 months, at least 9 FIFO workers have taken their own lives here in WA. It's the haunting message from a fly-in, fly-out worker whose future was taken away by depression. Pretty much in a room every night of the week, and you're pretty much going back to your room and you just think about things, you think about your family, what they're doing now. Reece Connor was one of 9 FIFO workers who have taken their own lives in WA in the past 12 months. La historia que les voy a contar hoy no es la más linda de todas, y como a muchos le da miedo decir esta palabra, se trata sobre los suicidios en Australia. Este es un país en el que mucha gente viene a hacer diferencia de dinero, que mucha gente viene a solo trabajar para seguir su vida en otro país con ese ahorro que se hace en Australia. Pero lo que poco se habla es que el trabajo es muy sacrificado y mucha gente que viene a hacer estos trabajos que todos buscan terminan suicidándose. ¿Por qué estoy en esta zona? Porque el hotel que viene acá atrás es uno de los lugares donde la gente más se suicida en Australia. Yo me encuentro en la ciudad de Perth, en la costa oeste de este país. Esta es una ciudad que muchos buscan para realizar los trabajos en minas. ¿De qué se tratan estos trabajos? Es de irte a una zona remota donde se encuentran esas minas, a kilómetros y kilómetros de donde se encuentra generalmente la gente que vive en este país. Y esta, como le conté en el video anterior, es la ciudad más alejada de otra ciudad en todo el mundo. Imagínense que el estado oeste de este país, donde estoy ahora, es casi tan grande como Argentina y tiene una sola ciudad con más de 1 millón de habitantes, que es Perth. Es una locura pensar qué tan alejada está de las otras ciudades importantes, pero como les dije, si quieren saber toda esa información que te vuela la cabeza, está en el video anterior, que se lo voy a dejar en descripción. El hotel que viene atrás es el final de muchas vidas. Perdón el viento, pero estoy en la costa y esta ciudad es muy pero muy parecida a la mía, que es Mar del Plata. Siempre hay viento. La gente viene a esta ciudad porque es donde más trabajo de minas hay. En la otra costa de Australia también hay, pero Perth es el lugar ideal, porque en los trabajos de minas se trabajan 2 semanas y 1 libre, así hasta que quieras renunciar. Y en esa semana libre, desde Perth es muy barato ir a otros países como Indonesia, Filipinas y a todos los países del sudeste asiático. Por eso tanta gente elige este país, porque en esa semana de vacaciones tienen mini vacaciones a lugares paradisíacos. Pero hay gente que no lo hace y hay gente que trabaja más de 5 o 6 años o toda la vida en este tipo de trabajos. Y en la mina, la franja horaria es una locura, ya se sabe que vas a sufrir. Se trabaja entre 12 y 15 horas diarias en trabajos que no parás un segundo, que son trabajos de limpieza, son trabajos en la cocina o si no, también abajo de la mina. Se dice que este hotel es el más elegido porque no hay muchos hoteles en la costa de Perth y es el más alto porque, como ven, estos son todos edificios bajitos y está enfrente de la playa. Y para tener la última vista de tu vida vas a elegir tener una linda, me imagino yo. Y cada tanto se ven departamentos que están tapados porque ocurre un hecho trágico. Acerquémonos al hotel. No me van a ver muy bien porque es de noche, pero acá atrás tenemos el hotel del que estoy hablando. Es un hotel muy difícil de pronunciar porque tiene un nombre en francés. Pero como ven, estoy caminando y solamente lo separa 100 metros de la playa. Acá atrás tenemos el mar. Tengo miedo porque en estos lugares se dice que siempre hay víboras. Como saben, también Australia es el país de los animales gigantes y peligrosos. Tiburones, arañas, víboras, serpientes. Todas tus pesadillas con animales se hacen realidad en este país. Australia tiene muchas cosas lindas y muchas ventajas y muchos beneficios si venís a vivir acá. Pero lamentablemente esta es una realidad de la que pocos hablan, que tenés que estar preparado mentalmente para este tipo de trabajo. La verdad que no es un trabajo para cualquiera. Yo les digo que trabajé, por ejemplo, en el 911, que tenías que estar psicológicamente listo para afrontar el día a día de los llamados y todo lo que pasaba alrededor de este trabajo. Y la gente solo piensa en el dinero que va a ganar, que es muy bueno, porque se gana alrededor de $2.000 australianos por semana. Así que podés llegar a ser $6.000 por mes, pero a costa de terminar muy mal mentalmente. De vuelta, perdón el viento, pero acá está el hotel del que venía hablando. Miren, yo estoy en la playa, ese es el hotel y acá está el mar. También se dice que mucha gente que trabajaba acá tuvo la presencia de actividad paranormal y terminó renunciando. También se dice que por eso se paga muy bien en este hotel. La gente también, por ganar dinero, trabaja en este lugar, pero que dura muy poco. Podría ingresar para mostrárselo, pero creo que me van a terminar echando. Y aparte creo que en la recepción no vamos a poder llegar a ver esto, pero nos podemos acercar un poquito. Estoy entrando al hotel.
y me encontré de repente con una chica tirada desmayada en la puerta. No creo que se haya querido tirar, pero ya hay mucha gente acá. Bueno, gente, no me dejaron pasar más de esto. Hay un seguridad en la puerta porque ya es de noche y la chica está tirada ahí. Esto es lo que les puedo mostrar del hotel. Hay un restaurante, hay un café de recepción. La verdad que es un hotel con muchos, pero muchos lujos. La verdad que no sé por qué no se habla tanto de lo que pasa realmente acá, porque afecta más que nada a los australianos. Bueno, me hicieron la señal de que me vaya. Como está un poco caldeado el clima, hay 2 personas de seguridad acá. Hay una chica desmayada en la puerta y está la policía. Así vestido de noche porque estoy acá para ir al gimnasio, pero lo que les quiero decir antes de terminar este video, estoy justo enfrente del hotel en cuestión. Quiero que quede claro una cosa, gente, no quiere decir con esta historia que Australia sea un mal país para venir a vivir o para venir a hacer dinero, todo lo contrario, todo el mundo quiere estar en este país y por eso hay tan pocas visas y tan pocos programas para hacerlo. Cada vez es más difícil, la gente tiene menos oportunidades de venir legalmente. Pero la verdad que no sé la razón por la cual se habla tanto de los suicidios por los trabajos en minas. No sé si el gobierno intenta ocultarlo porque a partir de que se haga visible tendrían que tomar medidas como más apoyo psicológico o más control en las personas que entran, que la verdad que lo que se te hacen son solamente exámenes físicos para que puedas entrar, para ver si podés soportar físicamente estos trabajos, pero nada mental. No tenés entrevista con un psicólogo, no tenés pruebas psicológicas, como por ejemplo me hicieron a mí sí para entrar en el 911. Por ahí son datos que no les importa a nadie, porque saben que si van a trabajar tantos meses en este tipo de trabajo, una de las posibilidades es que terminen así, o si no, la menos probable creo yo, que no se dieron cuenta que realmente hay mucha gente que necesita ayuda. Esta es una historia que les quería contar. Me hubiese encantado entrar y mostrarles el hotel por dentro, pero la seguridad hoy lo hizo imposible, pero creo que vale la pena solamente pasar una noche a ver si podemos ver actividad paranormal. Si quieren que lo haga, déjenle un comentario, me sacrifico por ustedes. Suscríbanse al canal porque se vienen muchas historias que estoy encontrando de Australia finalmente y no me queda más que entrar al gimnasio y quemar un par de calorías. Nos vemos, gente, espero que les haya gustado la historia, no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video.